Masejet Baba Metziad Afkufyutjet Amudalev 118a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Vejen bet habad sheu banui basela vegina hat al gabav venifhat hareba al hagina yored vezorea lemata ad sheyase lebet bado kipin. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa una persona que tiene una prensa de olivos, una prensa de aceitunas para hacer aceite de oliva? ¿Y dónde la tiene? Dentro de una roca. O sea que la roca es básicamente el techo de la prensa. Y encima de la roca hay un jardín que le pertenece a otra persona. Y ahí esa otra persona planta sus cosas. Por decir, el dueño de la prensa, que es el que está abajo, es Reubén. Y el dueño del jardín es Shimón. Y se rompió la roca. El piso del que está arriba, que es el techo del que está abajo, se rompió. Y ahorita hay un hueco. Sale que ahorita Shimón, el de arriba, el dueño del jardín, no puede plantar en ese hueco. ¿Sí? ¿Qué hace en este caso? Dice la Mishnah: tiene el derecho, el dueño del jardín, o sea Shimón, de bajar hacia la cuevita, hacia el piso de la cueva, ¿sí? Hacia abajo, y plantar ahí lo necesario. Así dice la Mishnah, hasta que el dueño de la prensa, el de abajo, se encargue en cerrar el techo y arreglar la roca que se rompió. Si recuerdan, esto es muy similar a lo que vimos en la clase anterior en la Mishnah respecto a dos personas, que uno vivía en el primer piso y uno en el segundo piso, solo que aquí es uno la prensa y otro en el jardín. Así nos dice la Mishnah en la primera parte. Sigue diciendo la Mishnah: Hakotel ve'ailan shenaflu reshut rabim vehiziku patur mireshalem. Natnu lo zman lakut et ailan velistoret hakotel venaflu betoch hazman patur leachar hazman chayav. En esta segunda parte la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si la pared o el árbol de alguien se cayó y se derrumbó hacia dónde? Recinto público, reshut rabim, y causaron un daño? Dice la Mishnah, está exento el dueño de la pared y el dueño del árbol pagar, porque es fuerza mayor. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Sí? Sin embargo, si ya el bedín, o ya la gente, el bedín ya vio que el árbol está a punto de caerse, o que la pared está a punto de caerse, y fueron y le avisaron al dueño de la pared, al dueño del árbol, le dijeron: miren, tienen tantos días para cortarlos, ¿sí? Y al final se cayó y dañaron. Entonces sí se cayó dentro del límite de tiempo que dieron, sigue siendo patur porque es fuerza mayor. Pero si pasó el tiempo, en ese caso ya es considerado el dueño de la pared o el dueño del árbol negligente, y por lo tanto va a estar hayab, va a estar obligado en pagar el daño que causó. Sigue diciendo la Mishnah: Misha hayakotlo samuch leginat javero venafal veamarlo panea vaneja veamarlo higiuja en shomaim lo. Mishekibel alav, amar lo heilach et yetzioteja, vani notel et sheli, en shomoim lo. En esta tercera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona es dueña de una pared y estaba la pared cerca no de recinto público, sino de recinto de otra persona? Por decir, Reubén es dueño de esa pared, y cerca de la propiedad de Reubén está otra propiedad ¿de quién? De Shimón. Y la pared se cayó, pero no hace recinto público, porque no tiene un recinto público al lado, sino hace el recinto de Shimón. Viene el dueño del jardín, o sea, el dueño del campo, o sea, Shimón, y le dice al dueño de la pared, le dice a Reubén: mira, se cayó esto, por favor encárgate de limpiar y de quitar las piedras de esta pared. Tiene todo el derecho de pedirlo, límpialo. O sea, aquí no estamos hablando cuando causó un daño, simplemente se cayó y le dice Shimón a Reubén: saca las piedras de tu pared que se me cayeron en mi campo. Le dice el dueño de la pared, o sea, le dice Reubén, le responde Reubén a Shimón: ¿sabes qué? Son tuyas, te las regalo. En vez de yo tener que limpiarlas y quedármelas, te las regalo y tú encárgate de todo. Sin embargo, a Shimón no le interesa. Y como a Shimón no le interesa, él dice: no quiero que las limpies y las sacas aquí, no me interesa quedarme con ellas. Dice la Mishnah, en este caso la halajá es que ¿qué? No le escuchamos a Reubén, no le escuchamos al dueño de la pared. ¿Por qué?
Porque al fin y al cabo tiene todo el derecho Shimón, tiene todo el derecho el dueño del campo donde cayeron las piedras hacia allá, tiene todo el derecho de decirle, no quiero las piedras, y no adquiero las piedras, quiero que simplemente me las limpies. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasaría en un caso que Shimón, el dueño del campo a donde cayeron las piedras, aceptó el quedarse con las piedras? O sea, después de que Rubén le dijo, ¿sabes qué? No te las limpio, pero te las regalo. Shimón, ¿qué dijo? Acepto, me las quedo. Y empieza Shimón a limpiarlas, a reunirlas. Y después viene Rubén y se retracta. Y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero las piedras. Y por el tiempo que le dedicaste en recolectarlas y reunirlas, te pago lo que te mereces. Y yo me quedo con mis piedras de vuelta, le dice Rubén. Y Shimón no acepta. Shimón dice, no, ya me las dice, ya son mías. Dice la Mishnah, también en este caso, en Shomim lo. No se le escucha este caso a quién, a Reuben. ¿Por qué? Porque una vez ya dijo, quédatelas, y tú límpialas y tú quédatelas, ya las adquirió automáticamente Shimón, ya le pertenece a Shimón, ya no se puede retractar. Así nos dice la Mishnah en esta tercera parte. Sigue siendo la Mishnah, Hasojeret apoel asotimo beteven ubekash, veamarlo ten li sejari, veamarlo tol ma sheasita bisjarja, en Shomim lo, mishekibel alav, veamarlo heilach sejarja vani etole cheli, en Shomim lo. En esta última parte la Mishnah nos trae una alajá similar a la última, a la anterior. ¿Qué pasa? Una persona, un balabait, que renta, contrata a un trabajador, ¿sí? ¿Para qué? Para que colecte y coseche paja procesada y paja entera, teven y cash, ¿sí? Ya sea de él, vamos a decir que el contratante aquí es Reubén y el trabajador, el contratado es Shimón. Le dice Reubén a Shimón, mira, te contrato para que colectes y coseches paja procesada, cojas paja procesada y paja entera, ¿sí? Y quedaron entre ellos que Reubén le va a pagar a Shimón un monto de dinero, cash. Bueno, después viene el trabajador y le dice al empleador, le dice Shimón a Reubén, bueno, págame, ya hice el trabajo, págame. Le dice Reubén, ¿sabes qué? En vez de que te pague como quedamos, agarra lo que colectaste, la paja que colectaste para ti. Y el trabajador no acepta eso. Dice la Mishnah, no se le escucha a Reubén, no se le escucha al contratante, sino al empleador. ¿Por qué? Porque ya que pactaron dinero, pues tiene que pagar en dinero. Sin embargo, dice la Mishnah, ¿qué pasa si el trabajador, cuando fue a pedir dinero, le dijo, Reubén le dijo a Shimón, ¿sabes qué? En vez de pagarte dinero, te pago ¿qué? Paja. Y ahí aceptó. Y dijo, ¿sabes qué? Entonces voy a agarrar la paja. Y una vez está agarrando la paja, viene Reubén y le dice, ¿sabes qué? No, me retracto. Toma tu dinero, toma el pago por tu trabajo, te lo doy en cash. Y yo me quedo le dice Reubén, yo me quedo con la paja. Dice la Guemará, si el trabajador no acepta, no se le escucha al trabajador y no se le escucha a Reubén. ¿Por qué? Porque una vez ya Reubén le dijo, quédate con la paja. Y Shimón aceptó, no puede venir ahorita Reubén y retractarse. Ya adquirió la paja Shimón para él. Ya no se puede retractar. Así nos dice la Mishnah. Este último caso es similar al anterior. Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Nifhaita, Rabba Amar Berubá, Shmuel Amar Be'arba'a. Rabba Amar Berubá, Aval Be'arba'a. Adam Zorea Chetzio le mata, Vechetzio le malo. Shmuel Amar Be'arba'a. En Adam Zorea Chetzio le mata, Vechetzio le mala. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah. ¿Cuál es la primera parte de la Mishnah? El primer caso de la Mishnah es cuando hay dos personas que le pertenecen, uno lo de abajo, uno el de arriba, pero el de abajo es el ¿quién? El dueño de la prensa, que está dentro de la roca, Reubén. Y el de arriba es el jardín que está encima de la prensa, encima de la roca, que es ¿quién? Shimón, y se rompió. En ese caso decimos que tiene obligación el de abajo, o sea, el de arriba tiene todo el derecho de sembrar todo lo que quería sembrar arriba. ¿En dónde? Abajo. Así vimos en la Mishnah. La Gemara trae una discusión entre Moraim. ¿Cuánto es necesario que se rompa el piso del jardín del de arriba, o sea, la roca? ¿Cuánto es necesario para que tenga el derecho el de arriba en irse abajo hasta que el de abajo se lo arregle? Entonces, la Gemara de Rav dice que tiene que ser la mayoría. Y Shmuel dice, suficiente 4 tefajim por 4 tefajim. 4 puños, cada puño es 8 centímetros, o sea que 32 centímetros por 32 centímetros.
Suficiente. ¿Sí? Si se recuerdan, en la clase anterior mencionamos la misma discusión respecto a cuando hay dos personas, uno que vive en un piso y uno que vive en un segundo piso y se rompió, que tiene el derecho el de arriba de vivir al de abajo. ¿Cuánto es que se tiene que romper? Rav dice, igual que aquí la mayoría, y Shmuel dice que 4 tefajim por 4 tefajim. Y aquí la Gemara también dice lo mismo, y más adelante la Gemara va a explicar por qué se necesita decir esta discusión en los dos lugares. Aparentemente es la misma idea. Pero de todas maneras, antes de eso, la Gemara explica por qué Rav opina que es necesario que se rompa la mayoría, para que ahí tenga el derecho el de arriba de ir a plantar todo, no vivir, sino plantar, aquí es plantar todo abajo, ¿sí? Hasta que el de abajo le arregle todo el de arriba. ¿Por qué solo mayoría? Dice, no, porque si es nada más 4 tefajim por 4 tefajim, es muy poquito, ¿sí? Y ya que es muy poquito, le puede dar el de abajo un lugarcito pequeño de 4 tefajim por 4 tefajim abajo. Ah, pero puede decir el de abajo, el de arriba le puede decir, ¿sabes que yo no quiero estar subiendo y bajando? No, no pasa nada. Hay gente que siembra arriba y siembra abajo, entonces no pasa nada. Por eso es necesario que sea mayoría, que ahí ya no va a poder sembrar nada arriba. Ahí es cuando le damos el permiso de sembrar todo abajo, según Rav. Sin embargo, Shmuel dice no. También si se rompió 4 por 4 tefajim, le damos el derecho al de arriba hasta que no se lo arreglen de sembrar todo abajo. ¿Por qué? Todo abajo, ¿por qué? Porque el de abajo no le puede decir ven y siembra 4 tefajim por 4 tefajim abajo. ¿Por qué? Porque la gente no siembra en dos lugares, no siembra, mejor dicho, siembra en dos lugares, pero no arriba y abajo. Entonces, por eso, Shmuel discute en Rav con este punto. Rav opina que la gente sí siembra arriba y abajo, ¿sí? Por eso si es poquito no pasa nada, solo tiene que ser mayoría. Sin embargo, Shmuel dice, no, inclusive poquito, puede irse para abajo para sembrar todo abajo. ¿Por qué? Porque la gente no siembra, porque el de arriba puede decir y no va a estar sembrando arriba y abajo. Y ahorita la Gemara a continuación se enfoca de inmediato en por qué es necesario que Rav y Shmuel tengan esta discusión, también sobre nuestra Mishnah, y también, como dijimos, sobre el caso de la clase anterior. Recordemos, en la clase anterior se dijo la misma halajá que nuestra Mishnah, solo que en 2 pisos de vivienda. Y en nuestra Mishnah estamos hablando cuando el primer piso es prensa y el segundo piso es jardín, cuando está dentro de una roca. Y en ambos, Rav y Shmuel discuten cuánto es que se tiene que romper el techo para que aplique la ley de la Mishnah. ¿Por qué es necesario decirlo 2 veces? ¿Por qué es necesario mencionar la discusión entre Rav y Shmuel en ambos casos? Dice la Emma Lotzricha, Díaz Minan dirá, vea que amar Shemuel, Mishum de lo avide inshit daire purtaja o purtaja, אבל עניין זרי אביד אינשי דזרי אחא פורתא ואחא פורתא אימא מודי לרב ואיתמר באח כאמר רב אבל בה אימא מודי לשמואל צריכה. Dice la Gemara, es necesario decirlo 2 veces, porque si nada más te hubiese dicho el majloque entre Rab y Shmuel, si es necesario la mayoría del techo o 4 por 4 de Fajim, nada más te lo hubiese dicho respecto al caso de la clase anterior, o sea, de una casa normal, hubiese dicho que ahí es cuando Shmuel dice que aunque no es mayoría, sino inclusive que 4 por 4 de Fajim, ya aplica la halajá. ¿Por qué? Porque ahí es cuando estamos hablando de vivienda. Y vivir no es normal que una persona esté viviendo parte arriba, parte abajo. Pero en temas de jardín, de plantación, sí, la gente a veces sí planta en un lado y planta en el otro lado. En este caso hubiésemos dicho que también Shmuel está de acuerdo con Rab, que para que aplique esa obligación es necesario que la mayoría se rompa. Por eso nos dice la Gemara que esta discusión entre Rab y Shmuel es también en qué? En el caso del jardín, también en el caso de la prensa. Por otro lado, si te hubiese dicho nada más, el mejor que te Rabbi Shmuel, nada más en el caso nuestro, en el caso de la roca, de la prensa, del jardín, si hubiese dicho que nada más aquí es cuando Rab dice que se necesita mayoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente, como dijimos, una persona sí planta en 2 lugares, pero en el caso de 2 viviendas una encima de otra, puede ser que también Rab va a estar de acuerdo con que, con Shmuel, que inclusive con 4 por 4 tefajim, ya lo obligamos, ya le damos el derecho al de arriba a bajar y vivir abajo. ¿Sí? Por eso decimos que en ambos casos, ya sea en el caso de vivienda o ya sea en el caso de plantación y prensa, ¿sí? En ambos casos Rab opina mayoría y en ambos casos Shmuel opina 4 por 4 tefajim. Seguimos. Natnu losman de kamasman bedin amar Rabbi Yohanan sheloshim yom. Mencionamos en la Mishnah, en la segunda parte, que si se le dio tiempo, o sea, si el bedín vio, ahí en la segunda parte de la Mishnah, está hablando cuando la pared de alguien o el árbol ya está tambaleando, el bedín lo vio y le dieron un tiempo para cortarlo. Y dentro de y se cayó y dañó. Entonces, sí se cayó dentro del tiempo, ones. Y después, ahí está Hayá. Así dijimos en la Mishnah. Pregunta la Gemara, ¿cuánto es ese tiempo normalmente que el bedín le da a la persona para cortar, para quitar, para cortar el árbol, o para arreglar el árbol, o para arreglar la pared? Dice Rabbi Yohanan, 30 días. ¿Sí? Normalmente le damos 30 días y después de 30 días ya no lo esperamos más. O sea que si pasó después de 30 días, ya está Hayá. Seguimos. Misha Ayakotlo Vejule.
Hami de katani seifa elach yetzioteja, mijal de panino askinan. Tama de panino, allo panino lo. Amai betini les adeuda, amar biosibra bihaina, hatero shedam con elo, shelo midato. Anemili eja de kamejaven le aknuyele. Aval haja, ishtamutehu de kamishtamitle. Escuchen bien, Rabotai. La Gemara a continuación se enfoca sobre la tercera parte de la Mishnah. ¿Sí? Y recordemos que dice la tercera parte de la Mishnah para que tengamos claridad. La tercera parte de la Mishnah está hablando cuando una persona, Reuben es dueño de una pared, y al lado de esa pared hay un campo de Shimón. Y la pared se cae hacia el campo de Shimón y está lleno de piedras ahorita. ¿Sí? Viene Shimón y le dice a Reuben, sácame tus piedras, límpiame tus piedras que me tiraste. Viene Reuben y le dice, ¿sabes qué? No te lo limpio y te lo quedas tú. Si Shimón no acepta, no se le escucha a Reuben. O sea, Reuben tiene la obligación de ir a limpiarlas. Sin embargo, escuchen bien, que la Gemara va sobre esto ahorita. Sin embargo, si Shimón aceptó quedarse con las piedras y él encargarse de ellas, ¿sí? Él aceptó recibirlas y las colectó, las recogió, y después viene Reuben y se retracta y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con las piedras y te pago por lo que hiciste. En este caso, y obviamente Shimón no acepta, pues en este caso, Shimón tiene toda la razón y no se le escucha a Reuben. ¿Por qué? Porque ya adquirió las piedras, ¿quién? Shimón. Bien, la Gemara dice, del hecho que está escrito en este caso, ¿qué le ofrece Reuben a Shimón? ¿Qué le ofrece Reuben a Shimón? ¿Sabes qué? No. Yo me quedo con las piedras y te ofrezco pago por el esfuerzo que ya hiciste. ¿Esfuerzo que ya hiciste de qué? De colectar, de limpiar. O sea que estamos hablando en un caso que ya Shimón colectó, ya las recogió. Porque ahí está, otra vez, ¿qué en este caso que acabamos de decir? Reuben le ofrece a Shimón, me retracto y te pago por el trabajo que ya hiciste. O sea que ya colectó. Si es así, podemos deducir que toda la halajá de la Mishnah es únicamente porque ya colectó. Por eso es que ya que Shimón ya colectó, por eso es que no le escuchamos a Reuben. Mashma, que si no lo ha colectado aún, aunque Shimón ya aceptó la oferta, pero no lo ha colectado, ahí Reuben sí se va a poder retractar. Pero dice la demás, pero no me cuadra. ¿Por qué? O sea, así sale deducido de la Mishnah. ¿Sí? Que únicamente cuando colectó. Mashma que si no ha colectado, ahí Reuben sí se va a poder retractar, a pesar que ya le ofreció a Shimón y Shimón ya aceptó. O sea, ¿pero por qué? En el momento que Shimón ya aceptó, ¿dónde están las piedras? ¿En el campo de quién? De Shimón. Entonces, ¿quién iba a hacer? Debería adquirirlo de inmediato. Como dice Rabbi Yossi bar Hanina, que el patio de uno puede adquirir para su dueño cualquier objeto, cualquier cosa que esté en ese patio sin conocimiento del dueño, o sea, sin que el dueño esté ahí al lado. O sea, que aunque no está al lado, debería adquirirlo de inmediato, antes que colectó. O sea, ¿por qué todo eso es únicamente cuando colectó? Dice la hermana, tienes razón. Normalmente antes de colectar el patio que adquiere, aunque no está la persona, no está el dueño, todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero eso es únicamente cuando el dueño del objeto, o sea, Reuben en este caso, no cuando el dueño del patio, cuando el dueño del objeto, o sea, en este caso, ¿quién? El dueño de la piedra, ¿quién es? Reuben acepta adquirírselo ¿a quién? Al dueño del patio. Pero aquí, en verdad, aquí en este caso, ¿por qué le está diciendo Reuben a Shimón? Le dice, tú encárgate. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, no porque se lo quiere dar a él, sino simplemente él no quiere limpiarlo, eso es todo. ¿Sí? Pero no tiene intención de adquirírselo a él, y por lo tanto, ya que no hay intención de parte de Reuben de adquirírselo a Shimón, por lo tanto, Shimón no lo adquiere sin hacer ninguna acción en ellas, a través del patio. A menos, si ya vino Shimón y recolectó y él se quedó en silencio, Reuben se quedó en silencio, ahí sí ya está mostrando que ya se lo adquirió. Por eso únicamente cuando colecta es cuando aplica. Seguimos. Asojer la azotimo beteben vejule. Utzrija, diash mina lea kamaita, de jikamar le igiuja en shomimlo, mishundelet le agra gabe. Abalja dit le agra gabe, eima shomimlo, de hambre inshi, mimare rashvatech, pare y para. Diash mina naja, aja mishikibiera la ben shomimlo, mishundeit le agra gabe, abalja, delet le agra gabe, eima shomimlo, trija. La Gemara se enfoca en el último caso de la Mishnah. ¿Sí? El último caso de la Mishnah es cuando una persona contrata un trabajador. ¿Y para qué? ¿Para que colecte qué? Para que colecte paja, ¿sí? Paja o paja procesada o paja entera, ¿sí?
Y le dice, recuerda la última parte de la Mishnah para que esté claro, y le dice, después de que acabó trabajar, el trabajador acabó el trabajo, le dice al empleador, le dice al contratante, le dice, ya acabé, dame el cash, dame el efectivo que quedamos. Y sabes que en vez del efectivo te voy a dar, agarra lo que colectaste, agárralo para ti, eso, como si fuese tu pago. Y él no acepta. ¿A quién se le escucha? Shimon no acepta, no se le escucha a Reubén. ¿Por qué no se le escucha a Reubén? Pactaste dar dinero, tienes que dar dinero. Sin embargo, dice la Mishnah, si Shimon, el trabajador, ¿sí?, aceptó recibir su pago con Shve Kesef, con valor de no efectivo, sino algo que vale dinero, o sea, con la paja esa, ¿sí? Y después viene el empleador, después viene Reubén y le dice, ¿sabes qué? No, te pago dinero, así que toma tu dinero y dame la paja. Y no acepta Shimon, en ese caso no se le escucha a Reubén, efectivamente se queda con Shimon. ¿Por qué? Porque ya lo adquirió Shimon. Si nos damos cuenta, este caso, como dijimos ya en la Mishnah, es muy similar al caso anterior, de la Mishnah, el tercer caso, que es cuando le dice de la piedra que se cayó, que le dice, toma, te pago, pero que le dice, son tuyas, y te quedas con las piedras, y lo acepta y no lo acepta. Es la misma idea, que una vez, si Shimon no lo acepta, tiene todo el derecho de no aceptarlo, ¿sí? Y si ya lo aceptó, no se puede ya Reubén retractarse, es la misma idea. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué se necesitan mencionar los dos casos? ¿Sí? El tercer caso y tercera parte de la Mishnah y cuarta parte de la Mishnah, aparentemente es la misma idea, que Reubén está ofreciendo algo no pactado y por eso Shimon tiene todo el derecho de decir que no, pero una vez ya aceptó, no se puede retratar a Reubén. Es la misma idea en ambos, el tercer parte y la cuarta parte es lo mismo, aparentemente. ¿Por qué se necesita decir dos veces? Dice la Gemara, es necesario decir dos veces. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos estos? Entre la tercera parte y cuarta parte. Escuchen muy bien, Rabotai. En la tercera parte, o sea, en el primer caso de estos dos, ¿sí?, no es un pago que le debe un contratante al trabajador, ¿sí? Cuando viene Reubén, el dueño de la pared, que se cayó las piedras hacia el campo de Shimon, y le dice, ¿sabes qué? Quédate, en vez de yo limpiarlas, quédate tú con las piedras y tú límpialas, ¿sí? En ese caso decimos que Shimon tiene todo el derecho de decir, no me interesa, límpialas tú, ¿sí? Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Pues hemos dicho que nada más en este caso no se escucha, y Shimon tiene todo, o sea, no se escucha a Reubén, y Shimon tiene todo el derecho de decir, no me interesa, hazlo tú. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no tiene ningún pago Reubén que le tiene que dar a Shimon. Pero en un caso que le tiene que dar un pago, puede ser que sí le puede dar, ¿con qué? No con efectivo, sino con algo que vale dinero. O sea, por eso en el segundo caso, o sea, en la cuarta parte, en el segundo caso de estos dos, en la cuarta parte que está hablando de que contrató a un trabajador para darle un pago, ¿sabes qué? Te estoy dando con la paja, agarra eso. No lo acepto, agárralo. Por eso necesito también decir este caso. Y por otro lado, si como dice la gente, dice la Gemara, como dice la gente, mi marera shvatech parí para, del que te debe dinero, ¿sí?, lo que te dé, agarra. O sea, aquí también, si te contrató y te dijo que te va a dar dinero y ahorita te está ofreciendo shvekes, te está ofreciendo ahorita ¿qué? Paja entera o paja procesada, agárralo, más vale eso que nada, ¿sí? Si hubiésemos dicho que en ese caso, efectivamente, Reubén sí tiene el derecho de pagarle con shvekes. Por eso decimos el segundo caso ese, esa cuarta parte, decimos que también ahí Shimon tiene todo el derecho de decir, no señor, ¿me das qué? Dinero. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más la cuarta parte, o sea, nada más el segundo caso, hubiésemos dicho que aquí es cuando decimos que cuando ya Shimon aceptó, ahí no aceptamos que se retracte Reubén. ¿Por qué? Porque ya que el trabajador le tienen que pagar dinero, que es en la cuarta parte, es un trabajador que tienen que pagarle dinero. Ahí es que decimos que como tienen que pagarle dinero, ya aceptaste, entonces ya no se puede retractar ¿qué? No se puede retractar, ya como le deben dinero, ya de inmediato adquirió lo que le debían. Por eso no se puede retractar. Pero en el caso de la tercera parte de la Mishnah, o sea, el primer caso de estos dos, que no hay un pago pendiente, ¿sí?, puede ser que aunque se retractó, que aunque lo aceptó al principio, todavía no lo adquiere de inmediato, porque no hay nada pendiente con él, ¿sí? Entonces cuando viene el dueño, Reubén, y se quiere retractar, tiene todavía el derecho de retractarse. Por eso necesitamos decir los dos casos, para decirte que en ambos casos, ya sea en tercera parte o cuarta parte, si Reubén ofreció a Shimon, si Reubén ofreció a Shimon
algo no según la alhaja. O sea, en el primer caso, quédate con las piedras y yo no limpio. En el segundo caso, en vez de pagarte cash, te pago shve kesef, no se le escucha a Reuben. Y en ambos casos, si ya Reuben ofrece a Shimon y Shimon aceptó la oferta, ya Shimon adquiere lo que recibió y ya Reuben no se puede retractar a pesar que hay un pago pendiente o no hay un pago pendiente. Seguimos. En Shomoim Lo. Beatania Shomoim Lo. Amar Rab Nachman lo kashya. Kan beshelo, kan beshel havero. Amale Rabbale Rab Nachman, ma'ita ama. De amarle agra alach. Beshel havero nami, sejaro alav. De Tania, hasocher tapuel asot beshelo, veher au beshel havero, noteno sejaro mishalem. Bejoser noteno melabait, masheena oto. El amar Rab Nachman lo kashya. Kan beshelo, kan beshel hefker. דיבר אבל הרחמן, מציאת פועל לעצמו. מתי זמן שאמר לו בעל הבית נקש עמי היום, או הדור עמי היום. אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה היום, מציאתו לבעל הבית. אלא אמר הרחמן לא קשה, כאן בהגבהה, כאן בהבטה. Escuchen bien lo que nos dice la Gemara ahorita. La Gemara vuelve y habla sobre esta última parte de la Mishnah, sobre la cuarta parte de la Mishnah. Repitamos este caso para que quede claro sobre qué la Gemara está hablando. Mencionamos en la Mishnah qué pasa si una persona contrata a un trabajador. Reuben contrata a Shimon. ¿Para qué? Colecte qué? Colecte y coseche paja, paja entera, paja procesada. Y pactaron en que le va a dar qué? Dinero. Después de que hizo Shimon el trabajo, viene Shimon y le va a cobrar a Reuben. Le dice, dame mi dinero. Le dice Reuben, ¿sabes qué? En vez de darte dinero, te voy a dar shve kesef, el valor de dinero. Agarra la paja, el valor de tu dinero, agárralo, pero no en vez de efectivo, el valor de ese efectivo en la paja. Y Shimon dice, no, yo quiero efectivo, ¿cómo quedamos? No se le escucha a Reuben, sino se le escucha a ¿quién? A Shimon, efectivamente tiene que pagarle ¿qué? Efectivo. Dice la Gemara, así dice la Mishnah. Dice la Gemara, no me cuadra, porque en una baraitá, sobre un caso muy similar, o igual, aparentemente, nos dice Shomeim Lo, que se le da la razón y se le escucha a ¿quién? A Reuben. O sea que Reuben sí puede pagarle, no efectivo, sino shve kesef, contradicción entre la Mishnah y la baraitá. Dice Rab Nachman, no hay contradicción. Están hablando en casos diferentes, ¿sí? La Mishnah, escuchen bien, la Mishnah está hablando en un caso que Reuben contrató a Shimon como trabajador para colectar paja en su propio campo de Reuben, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que pagar ¿qué? Dinero nada más. Y si quiere pagar shve kesef, no se le escucha a Reuben. Sin embargo, la Baraitá está hablando en un caso que ¿qué? La verdad está hablando en un caso que Reuben contrató a Shimon para que colecte, no obstante lo mismo, el mismo tipo de trabajo, colecte ¿qué? Paja del campo, pero no el campo de Reuben, sino el campo de un tercero. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso, no tiene obligación Reuben de pagarle a Shimon efectivo. ¿Por qué? Porque no trabajó para su propio campo, esa es la diferencia. Entonces la Mishnah que dice que no se le escucha a Reuben y obligamos a Reuben a pagar efectivo, ¿cómo quedaron? Es cuando el trabajo que hizo Shimon es para el propio campo de Reuben. Sin embargo, la baraitá que nos dice Shomim Lo se le escucha a Reuben y no se le obliga a pagar dinero, sino se le puede pagar con shve kesef, con paja, dice la Gemara, esto está hablando cuando Reuben contrató a Shimon para trabajar no en el campo de Reuben, sino en el campo de su compañero. Así dice Rab Nachman, así responde Rab Nachman. Sin embargo, pregunta la Gemara, pregunta Rab Nachman, pero no entiendo. Cuando Shimon trabajó en el propio campo de Reuben, ¿por qué decimos de que en ese caso Reuben tiene obligación de pagar únicamente efectivo? Porque aparentemente el trabajador Shimon puede decirle a Reuben, mira, tú quedaste en darme efectivo, dame efectivo. Dice la Gemara, entonces también, si Reuben contrató a Shimon y al final Shimon trabajó, y si Reuben contrató a Shimon y le dijo al final que trabajé no para su campo, sino para el campo del compañero, también le puede decir aparentemente Shimon a Reuben, tú me contrataste, págame lo que quedamos. ¿Sí? Como está escrito en la Baraitá Meforash, está escrito claramente esto en la Baraitá. O sea, básicamente la Gemara pregunta, no hay diferencia, no tiene por qué haber diferencia si Reuben contrató a Shimon para trabajar en el campo de Shimon o si Reuben contrató a Shimon para trabajar en el campo de otra persona. De la misma manera que cuando contrató a Shimon para trabajar en el propio campo de Shimon, de Reuben tiene que ¿qué? Pagar cash, pues también cuando Reuben contrató a Shimon para trabajar en el campo de otra persona, también tiene que pagar cash como quedó. Y como está escrito en la Baraitá, está escrito en la Baraitá, una persona que contrata a un trabajador para que trabaje en su propio campo, ¿sí? Y al final, o sea, Reuben contrató a Shimon para que trabaje en el propio campo de Reuben. Pero al final le dice Reuben a Shimon, ¿sabes qué? En vez de trabajar en mi campo, trabaja en el de mi compañero, ¿sí? Y efectivamente Shimon, como buen trabajador, escuchó y fue a trabajar al campo del compañero.
¿Quién es responsable de pagarle? ¿Reubén o el dueño del otro campo, Leví? Dice la Gemara, Reubén es el completo y único, el único responsable de pagar. ¿Sí? Eso sí, Reubén es responsable de pagar a Shimón y después Reubén puede ir a cobrarle a Leví. Pero el único responsable aquí, ¿quién es? Reubén. O sea que Reubén, si él fue el contratante, no importa dónde al final Shimón trabajó. Si yo te contraté a ti, yo te tengo que pagar a ti. O sea, de la misma manera que cuando yo te contraté para trabajar en mi campo, tengo que pagarte cash. También cuando trabajé para contratar en un campo de otro, también tengo que pagarte cash como quedamos. No tiene por qué diferencia. Entonces no es correcto. La respuesta de Rav Nachman, que dice que hay diferencia entre esos dos casos. Por eso Rav Nachman da otra respuesta. Dice la Gemara, escuchen bien. ¿Sabes por qué no hay contradicción entre la Mishnah y la Baraita? Porque la Mishnah está hablando cuando, como dijimos, contrató Reubén a Shimón para trabajar en su propio campo, o como acabamos de decir en la pregunta, o en el campo de su compañero, ¿sí? Que ahí decimos, ahí si Reubén dice no te pago efectivo, sino al final te pago Shve Kesef, no como quedamos, no se le escucha y tiene que obligación de pagarle ¿qué? Efectivo. Y la verdad que dice que se le escucha a Reubén y se le puede pagar ¿qué? Shve Kesef, no solamente en efectivo, como quedaron, sino también Shve Kesef. Está hablando cuando Reubén le dijo, contrató a Shimón para que trabaje en un campo que es de Hefker. De Hefker. ¿Sí? Si Reubén contrata a Shimón para que trabaje en campo de Hefker, si no le pertenece, ¿cuál es su intención? Su intención es que básicamente cuando Shimón vaya a trabajar y a colectar eso, ¿a quién le pertenezca lo que colecta? ¿Sí? A Reubén. Un segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo esto le va a pertenecer a Reubén? Cuando Shimón lo recoja y se lo entregue a Reubén. Entonces, cuando viene después y le dice Shimón a Reubén, aquí tengo todo, te lo voy a dar. Y Reubén le dice, no, no me lo des. En vez de pagarte cash por lo que quedamos, quédate con lo que tienes. Tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque nunca lo llega a adquirir Reubén hasta que Reubén lo tiene. Entonces, nunca tiene ningún compromiso de pagarle, porque no estás trabajando para mí. Estás trabajando algo para que yo lo adquiera. Es más, estás trabajando para mí para que yo lo adquiera al final, pero nunca lo adquirí al final porque nunca me lo diste, porque nunca lo acepté. Y por lo tanto, en ese caso, por eso la Mishnah nos dice, tiene todo el derecho Reubén de decirle a Shimón, no te pago cash, sino te pago Shve Kesef. A diferencia que cuando es un campo propio o campo de otra persona que no es Hefker, que cuando Reubén le dice a Shimón, trabaja para allá, pues el simple hecho que está trabajando tiene que recibir pago. Entonces ya no se puede retractar, tiene que pagar siempre cash, y ese es el caso de la Mishnah. Por eso no se escucha a Reubén cuando cambia de cash a otra cosa, si no se le obliga a pagar cash efectivo como quedaron. Sin embargo, la Gemara también sobre esto pregunta. Raba pregunta contra esta explicación de Rav Nachman, contra esta nueva explicación de Rav Nachman. De una baraita, está escrito en la baraita lo siguiente. ¿Qué pasa si un trabajador, durante su trabajo, encuentra una metzía, un objeto perdido, lo encuentra? Reubén contrató a Shimón para un trabajo y Shimón durante su trabajo encuentra una metzía, un objeto perdido. Y ahorita no tiene dueño, es Hefker y le pertenece ahorita básicamente es de Shimón. La pregunta es si le pertenece a Shimón o a Reubén. No la tiene que regresar, no tiene simanim, no tiene nada, vamos a decir. La pregunta, ¿a quién le pertenece esto? ¿A Shimón o a Reubén? Dice la baraita, le pertenece al mismo trabajador, a Shimón, y no a Reubén. Pero ¿cuándo es esto? Dice la baraita, cuando le dice Reubén a Shimón, te contrato para que hagas un específico trabajo para mí. Por ejemplo, ven a desmalecer para mí, quitar lo malo del campo. O ven a cavar para mí en mi tierra. O sea, le especifica un trabajo. Ahí decimos que esa tarea es la única que está responsable y subyugado hacia el dueño y no la encontrada del objeto perdido. Pero si le dijo, Aseimi melahayom, si Reubén lo contrató a Shimón en general, ven a trabajar para mí este día, no para algo específico, en general, pues incluye todos los trabajos. ¿También qué? También el trabajo de levantar la metzía. Y por lo tanto, en ese caso, la metzía, el objeto perdido, si Shimón encontró, ¿le va a pertenecer a quién? A Reubén. ¿Por qué? Porque la levantada, repito, porque la levantada de Shimón de ese objeto perdido es parte del trabajo. Dice la Gemara, vemos claramente que Reubén, el jefe, ¿sí?, adquiere la metzía, adquiere el objeto perdido, apenas el trabajador que lo levanta, a pesar que lo contrató para trabajos en general. Dice la Gemara, Kolshiken aquí, en nuestro caso, que ¿para qué lo contrató? Para colectar ¿qué? Paja, ¿sí? Kolshiken que apenas el trabajador la levanta, ¿le va a pertenecer a quién? A Reubén.
Entonces no es correcto lo que tú me dijiste antes. Cuando es Efker, no pasa nada, porque cuando lo adquiere Reubén, solo cuando lo recibe. Entonces mientras que no lo recibió, le puede decir, no, no lo quiero. No, 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 apenas lo recogió Shimón. También si es el Efker, apenas lo recogió Shimón, ahorita le pertenece a quien es Reubén. Entonces no debería poderse retractar. Eso no es correcto lo que me dijiste. Por eso la Gemara da una última respuesta, que también la dice Rav Nachman. Rav Nachman se retracta y da una última respuesta, que es la siguiente. Entre la Mishnah y la Baraitá, estamos hablando en casos diferentes, si hubo levantamiento de la paja o si nada más vigilancia, observación, mirada. Y explico. Nuestra Mishnah está hablando en un caso que ya el trabajador levantó la paja procesada o la entera, lo que sea. Y por lo tanto, ya lo adquirió automáticamente ¿quién? Reubén. Entonces no se puede retractar. ¿Sí? Ya es de Reubén. Entonces ahorita Reubén tiene que pagar lo que quedaron, dinero. A menos que Shimón acepte y después ya no se va a poder retractar Reubén de lo que aceptó. ¿Sí? Sin embargo, la verdad está hablando en un caso, Behabatá, que lo contrató Reubén a Shimón no para colectar y levantar la paja, sino para cuidar la paja, para vigilar la paja, ¿sí? Para mirarla, ¿sí? Para cuidarla, ¿sí? Y por lo tanto, cuando lo cuida para hacer eso, no hay ningún kinyan aquí. Y por lo tanto, en este caso, sale que no hubo ningún kinyan en la paja a favor de el dueño. Y por lo tanto, cuando viene el dueño, Reubén, o sea, el dueño del jefe, Reubén le dice a Shimón, ¿sabes qué? No te quiero pagar, si no te doy en vez de eso, tiene todo el derecho, porque nunca adquirió esa paja. ¿Por qué? Porque nada más hubo vigilancia, reía. Ok, seguimos. Ya que hablamos de Habatá, la Gemara nos habla ahorita de Habatá Beefker. ¿Qué pasa cuando hay Efker y una persona lo ve, pero no lo coge todavía? Entonces, en Efker, cuando hay algo Efker, uno puede venir y ¿qué? Agarrarlo automáticamente y lo adquiere. ¿Qué pasa si no lo agarra, no lo levanta, si no lo ve? ¿Qué pasa en ese caso? Eso es lo que la Gemara va a ver a continuación. Amar Rabba Habatá Beefker Tanahi Detnan Shomerese Fihe Shevit Notrim Sejara Mitrumat Alishkar Biosi Omer Harotze Mitnadev Hu Veshomer Hainam Amrulo Ata Omer Ken Amrulo Ata Omer Ken En Baim Mishel Tzibur Mailav Beaka Miflegi Tetana Kama Sabar Habatá Beefker Kani ויהיבה להגרעין ואילו לא. ורבי יוסי סבר הבטה בהפקר לא קני וכי אז הציבורהו מי תיהשת ודקזכי בה. מה אתה אומר? אחי קמרי למדברך לדברנו, אין אומר ושתי הלחם באים משל ציבור. Sigamos y ahorita explicamos todo. אמר רבא, לא. דכולי עלמא הבטה בהפקר קני, ואחא חשינן שמא לו ימסרם יפה יפה כמפלגי. דרבנן סברי יבין אליה גרא ואילו חשינן שמא לו ימסרם יפה יפה, ורבי יוסי סבר, לא חשינן שמא לו ימסרם יפה יפה. ומה אתה אומר, הכי קמרי למדברך לדברנו, דחשין שמא למסרם יפה יפה, אין עומר ושתן לחם באים משל ציבור. וכדאמרי רבא אמר, דכולי עלמא הבטה בהפקר לא קני, ואחא בחשין לבעלי זרועות כמפלגי. תנא קמא סבר תקינו רבנן למידע לארבע זוזי, כי יחיד לשמי בעל זרועות ולפרושו מנהיו, רבי יוסי סבר לא תקינו. ומה אתה אומר, הכי קמרי למדברך לדברנו, אין באים משל ציבור. וכן כי התרבין אמר רבי יוחנן חוששים לבעלי זרועות איכה בניו. Viene Rabá y nos dice lo siguiente. Escuchen bien porque es sencillo, pero hay que prestar atención, hay que concentrarse. Dice Rabá lo siguiente. Cuando hay algo que es efker, que no le pertenece a nadie, y uno lo ve, al uno verlo, al uno mirarlo, ¿automáticamente lo adquiere o no? Dice la Gemara, aparentemente es un mahloket tanaim. Mahloket tanaim. ¿Dónde vemos ese mahloket tanaim? Aparentemente, en la Mishnah de Masejet Shekalim. La Gemara va a tumbar de que ese mahloket tanaim no depende de eso. Pero ahorita la Gemara entiende que el mahloket que hay en la Mishnah de Masejet Shekalim depende de este punto. Si abatá en efker kani o lo kani. Si el ver, la mirada en algo de efker, causa adquisición o no causa adquisición. ¿Qué dice la Mishnah de Masejet Shekalim? La Mishnah de Masejet Shekalim, Perek Dalet, capítulo 4, Mishnah Aleph, dice lo siguiente. Shomeré sefijé shevit. ¿Qué es sefijé shevit? Sabemos que en el séptimo año sabático, no se puede sembrar la tierra en Eretz Israel. No se puede trabajar la tierra. Pero algo que se llama sefijé shevit. ¿Qué es sefijé shevit? Los crecimientos posteriores. De los granos que quedaron, sale solo trigo del trigo. Del campo de trigo. Aunque uno no plantó, sale sefijim. ¿Sí? O de la cebada sale ¿qué? Cebada. Ahorita, es importante, esos sefijim, ¿sí? Son los crecimientos posteriores, ¿sí? Básicamente. Los sefijim, normalmente en el séptimo año,
Lo que crecía se cuidaban, se vigilaban para poder agarrarlos. Otra vez, no se podían plantar, pero salían solos. Son crecimientos posteriores automáticos, ¿sí? Solos. Y cuando empezaban a salir, se cuidaban. Se cuidaban de cebada y se cuidaban de trigo. ¿Para qué? El Bet HaMikdash necesitaba eso. Porque de cebada necesitaban ¿para qué? Para Minjat HaOmer, ¿sí? El segundo día de Pesach hacía Korban HaOmer de cebada. ¿De dónde sacaban la cebada en un año Shemitah? ¿De dónde sacaban? Sefijim. Entonces, cuando salían Sefijim, lo cuidaban ellos. Igualmente, de trigo, cuando son Sefijim, o sea, crecimiento posterior de trigo, eso es de cebada para el Korban HaOmer. ¿Y de trigo para qué? Para el Korban de Shavuot, Shte Alechem. ¿Sí? Se traía el Shavuot, en la festividad de Shavuot, se traía el Bet HaMikdash Shte Alechem, que era de Gitín. ¿Sí? Ahorita, estos cuidanderos, estos vigilantes que cuidaban estos sefijim, ya sea de trigo o de cebada, ¿cobraban o no cobraban? Y si sí, ¿de dónde cobraban? Tanakama opina, escuchen bien, Tanakama opina, claro que cobran. ¿De dónde cobran? De Trumat HaLishka, que es el dinero de Ekdesh, Trumat HaLishka, que de ahí se sacaba para comprar todos los Korbanot Tzibur. De ahí también se pagaban, porque estaban en un Korban Tzibur, Shte Alechem o Korban HaOmer, ¿sí? Entonces agarraban de Trumat HaLishka, ese es el pago que recibían, que era la cupá que había, la alcancía que había para dinero de Korbanot Tzibur, del Bet HaMikdash. Pero para Korbanot Tzibur, ¿sí? Sin embargo, así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no. El que quería donar esa vigilancia, ¿sí? El que quería vigilar gratis, cuidar gratis sin cobrar, adelante y cuidaban gratis sin cobrar. ¿Sí? Así opina Rabbi Yossi. Viene Jajamim, Tanakama, y le dice a Rabbi Yossi, si es como tú estás diciendo que cobran gratis, sale que el Korban HaOmer y el Korban Shte Alechem de Shavuot no son Korbanot Tzibur, no vienen, o sea, Korbanot Tzibur es que vengan del dinero del Tzibur, sino de quién vienen, de esta persona particular que está donando su tiempo. ¿Sí? Y no me cuadra, porque Korbanot Tzibur, la halajá es que tiene que venir de dinero del Tzibur. Y estos dos Korbanot, Shte Alechem y Korban HaOmer son Tzibur, tiene que venir de dinero del Tzibur. Y aquí estás diciendo que no cobren ni donen su tiempo. O sea, que viene de qué? De la donación del tiempo de estas personas. Así dice la Mishnah. Esta es la discusión entre ellos. Viene la Gemara, viene Rabá y dice, aparentemente, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, aparentemente discuten en lo siguiente. Tanakama opina que apenas uno vigila, uno ve. ¿Qué es vigilar? Ver, mirar. Apenas uno vigila, adquiere. Como es de Efker, Shemitah, todo lo que es de Shemitah, ¿qué es? Efker. O sea, apenas uno vigila, uno mira, uno lo adquiere. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿a quién le pertenece ahorita? Esto, al cuidandero, porque vigiló y lo adquirió. Y entonces, por lo tanto, dice Tanakama, importante que cobren dinero de la Trumat HaLishka. Si le pagas dinero, efectivamente se lo está comprando porque ves Trumat HaLishka y ahorita estás un Korban Tzibur de dinero de Tzibur, de Trumat HaLishka y todo perfecto. Pero si no le pagas dinero, ¿sí? No es Korban Tzibur. ¿Por qué? Porque él, básicamente, lo adquirió él a través de la mirada. Así opina Tanakama. Jajami. Por otro lado, Rabbi Yossi dice, no, la mirada no adquiere. ¿Sí? Y si no adquiere, ¿a quién le pertenece entonces esto? Nunca lo adquirieron. O sea, ¿a quién le pertenece? Al Bet HaMikdash. ¿Sí? De por sí, o sea, no le pertenece a él. Como no lo adquiere, le pertenece a todos. Sí, es tzibur. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando después van los mensajeros del Bet Din a colectar, esos cuidanderos nada más cuidan que nadie lo agarre antes, pero después, ¿quién lo viene a colectar? Los mensajeros del Bet HaMikdash, del Bet Din. Entonces, cuando vienen ellos a colectarlos, ¿sí? Ahorita es cuando lo adquieren. ¿Para quién? Para todos, no para uno mismo. Y por lo tanto, no es necesario que cobren nada de dinero. Así opina Rabbi Yossi. Antes, ¿qué fue lo que le dijo después a Jajamim? Le preguntó, o sea, Jajamim dio su opinión, Rabbi Yossi dio su opinión que tiene que ser gratis, y después Jajamim le hizo la pregunta. ¿Qué se refiere a Taomer? Ima Taomer Ken, En Bay Mishel Tzibur, ¿a qué se refiere decir? Jajamim se refiere a decir lo siguiente. Según tu explicación, Jajamim le dicen a Rabbi Yossi, según ti, ¿vienen de qué? Un segundo. Sí, le dicen así. Según tú, que el cuidandero no cobra, ¿sí? Y yo opino que al ver lo adquiere. Entonces, esto es
no de tzibur. Eso es lo que se refiere a Jajamín preguntarle a Rabbi Yossi. De todas maneras, vemos claramente, aparentemente, que la discusión entre Tanakama, o sea, Jajamín y Rabbi Yossi es si la mirada en Efker adquiere o no adquiere. Entonces, este tema, si Abatá en Efker, Kani o lo Kani, es un mahloket Tanaim. Sin embargo, viene Rabba y dice, no. Todo esto lo intentó decir Rabba con Hei. Viene Rabba y dice, no. Puede ser que en verdad ambos están de acuerdo, ya sea Tanakama, ya sea Rabbi Yossi, ambos están de acuerdo que ¿qué? Que Abatá Efker, que cuando uno mira en algo de Efker, ambos están de acuerdo que ¿qué? Que sí adquiere. ¿Sí? Entonces sale que el cuidandero, cuando está verificando estos fijim, cuando está vigilando, ya los adquiere. Entonces, ¿en qué discuten? La discusión entre ellos es si Haishin Hashem Elohim serem yafe yafe. O sea, si nosotros confiamos o sospechamos, ¿sí? Si nosotros sospechamos, mejor dicho, si debemos sospechar que el cuidandero, ya que lo adquirió y ahorita le pertenece a quién, a él, si sospechamos que después cuando se lo dé al Bet HaMikdash, no se lo adquiera perfectamente, ¿sí? Entonces, Jajamim opina que sospechamos. Y para que no sospechemos, ¿qué hay que darle? Dinero. Cuando le das dinero, ya te lo da completo bien, ¿sí? Y así es de tzipur y todo está perfecto. Porque si no le damos dinero, ¿qué? Sospechamos que no se lo dé bien, ¿sí? No va, él va a querer él va a querer que el corbán de Shete Alejem o el corbán Omer yo sea partícipe. Para que no pase eso, hay que dar dinero. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no hace falta dar dinero. ¿Por qué? Porque la persona sabe que no es correcto darlo de particular y cuando lo va a dar, seguro se los va a adquirir al Bet HaMikdash sin problema. ¿Sí? Pero según ambos, ¿qué? Pero según ambos, apenas lo ve, ya lo adquirió y no discuten en esto. ¿Y qué es lo último? Según esa explicación, el Mahloket, ¿qué es lo último que Jajamim, después de que Jajamim dicen que cobra y Rabbi Yossi dice que no cobra, Jajamim le pregunta a Rabbi Yossi, ¿qué es lo que le preguntan? Atao Merken, en Bay Mishel Tzibur, ¿a qué se refiere decir? Se refiere a decirle que, según lo que tú estás diciendo, que no cobra, le dice Jajamim a Rabbi Yossi que es gratis, ¿sí? Entonces tenemos un problema según nuestra ideología. O sea, según lo que tú estás diciendo que no cobra, tenemos un problema según nuestra ideología, que opinamos que cuando no cobra, sospechamos que no haya una buena transferencia. ¿Sí? Y sale que al final el Corban de Shte Alejem y del Corban Omer no va a ser Mishel Tzibur. Eso es lo que se refiere. Pero, según esa explicación, ya no discuten en si abatá, muy bien, en si mirada es en Efker, si cone o no cone. Sino ambos opinan que ¿qué? Según esa explicación, que sí cone. Y hay una segunda versión, como Rabba dijo que no discuten en esto, según esta segunda versión, es que Rabba dice que ambos opinan que abatá en Efker, que mirada, vigilancia en Efker, según ambos, no cone. O sea, según la primera manera como tumbar es que no discuten en esto y ambos opinan que sí. Otra manera dice, no discuten en esto y ambos opinan que, según la segunda versión, que no cone. ¿Sí? ¿Y en qué discuten? Según esta explicación que ambos opinan que en abatá Efker no cone. En si Hashem le vale zerot. Si sospechamos que vengan personas poderosas y sinvergüenzas para quitarle a estos cuidanderos las cosas. Entonces, Tanakama opina, sospechamos. Para que no vengan y se los quiten, es importante que les demos dinero, un poquito de dinero, por el pago del cuidandero, y así los poderosos no se van a meter con ellos. ¿Por qué? Porque no son de los cuidanderos, sino son de ¿qué? Del Ekdesh, no se van a meter. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no es necesario. ¿Por qué? Porque no sospechamos que vengan esos poderosos y se los quiten a ellos, por lo tanto no es necesario que le paguen para que se den cuenta que es del Ekdesh. También sin eso, no sospechamos que vengan estos poderosos, esos sinvergüenzas y se los quiten. Y después que Jamín dijo que sí que le paguen y Rabbi Yossi dice que no es necesario que le paguen porque no sospechamos, viene Jamín y le pregunta a Rabbi Yossi qué es lo que le pregunta sobre esa explicación. Le preguntan lo siguiente: según lo que tú dices que no hay, le dicen a Jamín a Rabbi Yossi, según lo que tú dices que dicen que no hay que pagar, ¿sí? Entonces, según nuestra opinión, que cuando no pagas, sí sospechamos que vengan estos sinvergüenzas, ¿sí? Y lo quiten, sale que cuando esta persona viene y se compromete a hacerlo gratis, sale que hay una deuda, o sea, según nuestra opinión, así le dice Jamín a Rabbi Yossi, según tu opinión, que no hay que pagar, no me cuadra. Así le pregunto a Jamín a Rabbi Yossi, ¿por qué? Porque yo sospecho que vengan los poderosos, los baales de Lot y se lo quiten, ¿sí? Entonces, si al final no vinieron y ellos pudieron cuidarlo bien, se merecen ellos, esos cuidanderos, 4 zuzim, que es el trabajo, lo que se merecen, por el trabajo que hicieron, ¿sí? Y sale entonces que la Trumat Lishka le debe 4 zuzim, o sea que sale que 4 de esas moneditas que hay ahí, ¿a quién le pertenecen?
No a todo el mundo, sino hay 4 que le pertenecen a esos cuidaderos específicamente. Entonces, los korbanot que van a traer después de ese dinero no va a ser del dinero de todos, sino de unos 4 que le pertenece a alguien particular. Por eso no es correcto. ¿Sí? Y efectivamente dice la Gemara que cuando Rabbi vino a Eretz Israel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan, que la explicación entre ellos es por Baalei Zerot, como la última explicación. O sea que sospechamos a los poderosos. Pero de todas maneras, según ambas últimas versiones que mencionamos, no discuten en si Abatá Befker Caní o lo Caní, sino, según la primera versión de Rabba, ambos opinan que sí con él, la explicación, la discusión es otra, como explicamos. Y según la segunda versión, ambos opinan que Abatá Befker lo Caní no adquiere y la explicación, la discusión es otra. Y así también, como esta última versión, explica Rabbi en el nombre de Rabbi Yohanan. Seguimos. Dice la Mishnah, Hamotzi Zevel Lershut Harabim. Hamotzi Motzi Vamzabel Mezabel. En Shorim Tit Bershut Harabim, Ve'en Lovnim Levenim, Aval Govlim Tit Bershut Harabim, Aval Lo Levenim. Habone Bershut Harabim, Hamevi Avanim, Mevi, Ve'abone, Bone. ואם הזיק, משלם מה שהזיק. רבן שמעון גמליאל אומר, אף מתקנו את מלאכתו לפני 30 יום. Esta Mishnah son varias partes, la leímos toda y te explico parte por parte. La primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Una persona que tiene un patio, donde está su casa, y tiene sus animales, y las necesidades de los animales la agarra, la acumula, la pone en recinto público, para después de inmediato llevar a usar ese excremento, esas necesidades, para abonar sus tierras. Dice la Mishnah en la primera parte, si quieres sacarlo a la calle para después llevarlo al campo, puede, pero de inmediato. O sea, no tiene el derecho de sacar las necesidades del animal, colocarlos en la calle, dejarlo por mucho tiempo ahí y después llevarlo al campo. Sino, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo y de inmediato llamar a su trabajador que lo agarre para ir a abonar la tierra. Esa es la primera parte. Segunda alajá, dice la Mishnah, remojar arcilla. ¿Sí? Para hacer cemento. Remojar arcilla en Reshut Harabim no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso tarda. Cuando remojas arcilla en Reshut Harabim, las personas que pasan se pueden manchar, se pueden resbalar. No es correcto. Estás causando un pozo, estás como causando un daño. Igualmente nos dice la Mishnah en esta segunda parte, no se pueden fabricar ladrillos. ¿Sí? Hacer ladrillos en Reshut Harabim. ¿Por qué? Porque cuando uno los fabrica tiene que dejarlos para secar mucho tiempo. Y si lo haces en Reshut Harabim, lo dejas secar en Reshut Harabim, es un impedimento a la gente que pasa. Pero sí se puede amasar arcilla en Reshut Harabim, ya que es rápido, entonces sí puedes amasar y de inmediato, eso sí, no dejarlo ahí, de inmediato llevarlo a la construcción. Pero no puedes amasar arcilla para fabricar con eso ladrillos, porque nuevamente tienes un problema, se demora y hay un impedimento. Pero amasar en el Reshut Harabim para llevar a la construcción y usar el mismo como cemento para pegar ladrillos, eso sí está permitido. Esa es la segunda parte de la Mishnah. Tercera parte de la Mishnah. ¿Qué pasa? Una persona que quiere construir una casa. Y para construir una casa debe traer maderas, piedras, y las quiere dejar un segundo, toda la mercancía en donde? En la calle, mientras que la construye. Dice la Gemara, no puede dejarlas en la calle. ¿Por qué? Porque es un impedimento, la gente se puede perjudicar con eso. ¿Sí? Lo que sí, cuando llega, apenas llega, pues la piedra que llega la ponen en la calle y de inmediato la metes a la casa para la construcción. O sea, de inmediato está permitido. El de la piedra la trae, después la construye, eso de inmediato. Pero dejarlo en la calle no se puede, porque eso puede causar, ¿qué? Un hezek. Culmina la Mishnah diciendo, ¿qué pasa si en ese corto tiempo, que estaba permitido otra vez, no está permitido dejarlo mucho tiempo, pero dejar las piedras ahí en la calle para de inmediato después meterlas, eso sí está, ¿qué? Permitido. ¿Qué pasa si en ese corto tiempo justo le causó un daño a alguien? Dice la Mishnah, aunque está permitido que lo haga, que lo deje ahí un segundo hasta que lo haga, pero si causó un daño, tiene que pagar. A pesar que tiene permiso de dejarlo ahí un segundo hasta que lo mete, pero si pasó un daño, es responsable, tiene que pagar por el daño causado. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel discute y dice, no señor, el que construye tiene todo el derecho, uno que construye una casa tiene todo el derecho de preparar sus maderas y sus piedras y dejarlo en la calle, ¿cuánto tiempo? 30 días. Y si pasó algo de esos 30 días, está exento si causó un daño, está exento de pagar por el daño. ¿Por qué? Porque los dejó ahí de manera permitida. Entonces, si está permitido dejar, no puede obligarlo a pagar por un daño que se causó. Así discute Rabban Shimon Gamliel y así opina él.
Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Leima matritin de lo que Rabiuda. De tan Rabiuda Omer beshat otzaat zevalim. Adam otzi zivlo leshut rabim vetzovro kol sheloshim yom. כדי שאין ישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, שהמנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. פירוטים רבי יהודה, מודה רבי יהודה שאם הזיק, חייב לשלם. ואתנן, רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור מפני שהוא עושה ברשות, מה אליו? רשות בדין. לא, רשות דמצווה. ואתנן כל אלו שאמרו מותרים לקלקל ברשות הרבים, אם הזיק חייב לשלם רבי יהודה פוטר. אלא מחברת מתניתין דלא כרבי יהודה. Escuchen bien. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah, en la primera parte, ¿sí?, que una persona que tiene sus animales, que tiene sus necesidades, uno puede sacar las necesidades a la calle, pero de inmediato llevárselo al campo, de inmediato, ¿sí? No puede dejarlo ahí mucho tiempo, ¿sí? Dice la Gemara, aparentemente el autor de nuestra Mishnah discute, el Taná de nuestra Mishnah, discute con la opinión de Rabbi Yehuda en la Baraitá, porque Rabbi Yehuda dice en la Baraitá que en momentos, en épocas que normalmente se abona la tierra, o sea, en momentos de abonar, una persona tiene permitido sacar las necesidades de sus animales, si el estiércol de sus animales, hacia afuera de la calle durante 30 días para que así la gente pise por encima a través de las piernas de las personas o a través de las patas de los animales, y eso ayuda que sea mucho más, que tenga más impacto de fertilizante, ¿sí? ¿Y por qué está permitido? Porque Yehoshua bin Nun, cuando entregó la tierra de Israel, fue con esa condición, que en épocas de abonar la tierra, la persona puede sacar el excremento y colocarlo en el Reshut Rabim. O sea, a pesar que el Reshut Rabim pertenece a todos, Yehoshua cuando dio la tierra es con esa intención que tengan ese permiso todos de colocarlo afuera. Dice la Gemara, vemos aquí claramente en Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda opina que tiene permitido sacar el abono por fuera para que la gente pise por encima y se haga más fertilizante. Sí, o sea, sacar necesidades para que sea más fertilizante. Y en nuestra Mishnah está escrito que tiene permiso de sacarlo, pero de inmediato llevarlo al campo. Dice la Gemara, no. Podemos decir que también nuestra Mishnah cuadra con Rabbi Yehuda, porque lo único que vemos en Rabbi Yehuda es que Rabbi Yehuda opina que está permitido dejarlo por mucho tiempo, pero no está escrito que si causó un daño está patur. Se puede ser que efectivamente está permitido, como dice Rabbi Yehuda, y lo que dice nuestra Mishnah es, si causó un daño, ¿está qué? Está hayab. Pero también Rabbi Yehuda está de acuerdo que a pesar que está permitido, si causó un daño va a estar hayab, va a estar obligado de pagar. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra que Rabbi Yehuda se opine. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que Rabbi Yehuda opina que a pesar que está permitido, si causó un daño va a estar ¿qué? Hayab. No me cuadra, porque en la Mishnah Masejet Baba Kama, página 72b, nos habla sobre un camello que está lleno de mercancía de lino y camina en la calle y pasa por una calle un poco estrecha, y como tiene tanto lino, cuando pasa por las tiendas el lino entra un poquito por la presión hacia las puertas de las tiendas y se incendió el lino, y después siguió el camello caminando e incendió casas después. ¿Quién es responsable? Dice la Mishnah lo siguiente. El tendero que tenía esa vela, ¿sí?, ¿dónde la puso? ¿Afuera estaba la vela o adentro? Si estaba afuera, el tendero es el hayab, es el negligente, porque tú no tienes derecho, el tendero no tiene derecho ¿de qué? De colocar velas afuera. Sin embargo, si es adentro, ahí está ¿qué? Patur, porque está patur el tendero, porque la culpa es el del sí, entraste a mi lugar para encender esto. Así dice ahí la Mishnah. Viene Rabbi Yehuda y dice, un segundo, en Ner Hanukkah, en velas de Hanukkah, que normalmente la mitzvah es prenderla ¿dónde? Fuera de la tienda. En ese caso, el tendero va a estar patur. ¿Por qué? Porque lo hizo de manera permitido. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yehuda opina que cuando uno hace algo de manera permitido, no lo obligas a pagar el daño que después hizo. Contradicción. Dice la, no, ahí no es permitido por mitzvah. Permitido por mitzvah, ahí es cuando efectivamente lo exentamos de cualquier daño que causó después. Pero un permiso normal, que tienes permitido hacer esto, colocar el abono en la calle, el excremento en la calle, permitido hacerlo, pero no hay ninguna mitzvah, ahí puede ser que también Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que ¿qué? Que está permitido, pero si es un daño, está hayab. Dice la, pero todavía no me cuadra esto, porque hay una baraitá que dice claramente que todo lo que dijeron Jajamim, que una persona puede dañar, o sea, que puede sacar el excremento, el estiércol de los animales hacia afuera y causar un daño, o sea, no causar un daño, pero perjudicar a los pasantes, ¿sí? Como según Rabbi Yehuda que dice que se puede hacer. Si causaron un daño, tiene que pagar, así opina Tanna Kamá. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute en la baraitá y dice que ¿qué? Permitido. Y si causaste un daño, patur. Vemos claramente que Rabbi Yehuda opina que si está permitido hacerlo,
no tienes que pagar por él. Y si está permitido sacarlo, si al final es un daño, está exento. Dice nada, por eso tenemos que decir obligatoriamente que nuestra Mishnah seguro no es que Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda permite sacar el excremento hacia afuera. Y si permite sacarlo, ya acabamos de comprobar que también está incluido que si hubo un daño, está exento de pagar. Nuestra Mishnah nos dice seguro que ¿qué? Que si hubo un daño tiene que pagar. Entonces nuestra Mishnah no es como la opinión de Rabbi Yehuda. Sigamos. Amar Abaye, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon kulus vire leu, kol makom shenatu lo chamir reshut veizik patur. Rabbi Yehuda de Amran, Rabbi Shimon ben Gamliel de Tnan. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, af metakenu et melachto lifnei sheloshim yom. רבי שמעון, דתנן היה מעמידו בעלייה צריך שיהיה תחתיו מעזיבה של 3 טפחים ובקירה, טפח, ואם הזיק משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא אמרו כל השירים הללו, אלא שאם הזיק פטור מלשלם. Dice Abaye lo siguiente, hay 3 Tanaim, que son Rabbi Yehuda, Rabban Shimon ben Gamliel y Rabbi Shimon, que opinan, estos 3 opinan, que en cualquier lugar que Jajamín permitieron hacer algo, si al final se causó un daño, ¿está qué? Exento, patur. Esos 3 Tanaim así opinan. Rabbi Yehuda, ya trajimos la prueba, como acabamos de traer de la Baraitá, Meforash, que está permitido sacar el estiércol, el abono, el de los animales, y causaron un daño. Meforash dice que si dañaron, si causó un daño, patur. Esa es la fuente de Rabbi Yehuda. ¿Cómo vemos que Rabbi Shimon ben Gamliel también opina así en nuestra Mishnah? Al final de nuestra Mishnah que dice Rabbi Shimon ben Gamliel discute, dice que ¿qué? Que tiene permiso por 30 días colocar el estiércol de los animales afuera en la calle. Y si causaron un daño, ¿qué dice nuestra Mishnah? Patur. O sea que, ya que tiene permiso, entonces si causaron un daño está patur. Aquí está. ¿Cuál es la tercera opinión? Rabbi Shimon, que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon también es Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Cuál es la fuente? De Baba Batra. Está escrito en la Mishnah Masejet Baba Batra, página 20b. Dice lo siguiente. Una persona, ¿sí?, que quiere colocar un horno. Aclaro, hay horno y hay estufa. El horno, sobre todo en el tiempo de antes, el calor es mucho más fuerte que la estufa. Entonces nos dice la Mishnah, una persona que quiere colocar, uno vive en el primer piso, hay un segundo piso, quiere colocar un horno en el primer piso, el del primer piso quiere colocar. Es importante, pero es importante que se asegure de que quede un espacio de 4 amot, cada más medio metro, o sea, 2 metros del techo del horno hasta el techo de la casa. Porque si no, por tanto calor, puede incendiar a el segundo piso. ¿Sí? Ahorita, en un caso que no es el primer piso que quiere meter el horno, sino es el segundo piso y ya no tiene nadie por encima, ahí tiene que encargarse cuando va a meter un horno que no lo ponga sobre el piso, sobre la capa de yeso ahí de inmediato, porque si no por el calor daña el piso y perjudica al de abajo, sino tiene que separarlo, ¿cuánto? 3 tefajim del piso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre arriba y abajo? Porque arriba el calor va hacia arriba. ¿Sí? Esto es cuando es un horno. Sin embargo, dice Rabbi Shimon, sigue diciendo la Mishnah, cuando es kira, todo esto no es Rabbi Shimon, todo esto está en Akama, cuando es una estufa, dice la Gemara, suficiente que lo separe, si lo va a colocar en el segundo piso, no 3 tefajim del piso, sino un tefaj. ¿Por qué? Porque la kira, la estufa, es mucho menos calor. Y si al final, a pesar que hizo de manera permitida, o sea que en la estufa lo separó un tefaj, o en el horno lo separó 3 tefajim del piso, y al final aún así vino el horno, la estufa y dañaron, ¿qué pasa en ese caso? Dice Tanakama, tiene que pagar lo que dañó. Viene Rabbi Shimon y dice, no, todas las medidas que dijimos, 3 tefajim y un tefaj, es para decirte que si lo hiciste bien, y al final causó un daño, está exento. Meforash que Rabbi Shimon dice, si lo hiciste bien, de la manera permitida, lo hiciste con permiso, y al final causó un daño, está ¿qué? Exento. Aquí vemos estos 3 Tanaim, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Gamliel y Rabbi Shimon Bar Yochai, que los 3 opinan que ¿qué? Que cuando tienes permiso en hacer algo, si lo hiciste de la manera permitida y después se causó un daño, ya que lo hiciste de manera permitida, estás exento de pagar por el daño que se causó. Seguimos un poco más. Tan Rabbanan, Hachatzav shemasar la satat, hasatat chayav, hasatat shemasar la hamar, hamar chayav, hamar shemasar la kataf, hakataf chayav, hakataf shemasar le banai, הבנאי חייב, הבנאי שמסר לאדריכל, האדריכל חייב. ואם הניח אבן על הדימוס והזיקה, כולם חייבים לשלם. והתניא, אחרון חייב וכולם פטורים, לא קשיא. כאן בשכירות, כאן בקבלנות. Y con esto acabamos para hoy. Explico. La Gemara trae la siguiente baraita. ¿Qué pasa? El cantero, ¿saben lo que es el cantero? El que corta las piedras de la montaña de piedras, ¿sí? Si agarró y cortó la piedra de la montaña y se la dio al satat. El satat es, una vez ya cortan la piedra de la montaña, se le pasa a una segunda persona para que la corte más exacta, con más exactitud. Creo que el cantero se le llama este segundo. Pero bueno, ¿sí? Y se le cayó de la mano la piedra al segundo,
¿sí? Y causó un daño. Dice la baraitá, el responsable, ¿quién es? El satat, el segundo, el que estaba haciéndolo todo perfeccionista. ¿Por qué? Porque ya el primero se lo dio al segundo, pues si pasó un daño, si se le cayó al segundo, pues el responsable, ¿quién es? El segundo. Igualmente, ¿qué pasa si el satat, si ese segundo se lo pasó al jamar? ¿Quién es el jamar? Al burrero, al que transporta la piedra de la montaña esta donde están, hacia el edificio donde se está construyendo, lo transporta a través de un burro, se la dio al jinete, al conductor del burro y se le cayó y causó un daño. Dice la Gemara también, obviamente, ¿quién va a ser responsable en este caso? No todos, sino el conductor del burro. Igualmente, si después el conductor del burro se lo pasó al kataf, o sea, al que traslada la piedra en el hombro, cuando ya llegó casi al lugar donde se está construyendo, ya el burro no puede pasar, entonces se lo pasa a una persona que lo pueda cargar, y a él se le cayó y causó un daño, pues obviamente el que la está cargando es el que está responsable. Igualmente, si después el cargador, llamémoslo así, el cargador, se la pasó después al constructor, al obrero, el que está en el edificio arriba, y se le cayó al de arriba y después causó un daño, pues obviamente el de arriba, el constructor, este es el que tiene que pagar por los daños. ¿Qué pasa si después el que está arriba en el edificio se lo pasó al adrijal, que es el adrijal, el constructor principal, el arquitecto, ¿sí? Que él, después de que colocaban las piedras, el trabajo de los obreros, los constructores colocaban las tierras, y él venía y las movía un poquito, aseguraba que todo estaba bien, ¿sí? Si se la pasó a él y se le cayó de las manos al adrijal y pasó un daño, obviamente, ¿quién va a estar hayab? El adrijal, o sea, cada uno, el último que estuvo, ¿sí? Es su responsabilidad. Sin embargo, comía la varita diciendo, ¿qué pasa si el adrijal ya lo agarró y ya la puso sobre la fila de las piedras? Y no se cayó de inmediato, sino después de un segundo ya se cayó. Después de un segundo ya se cayó. O sea, no se cayó por él, sino por otra cosa. Y causó un daño. En este caso, todos son hayabim. Todos tienen que ser solidarios, todos tienen que pagar por el daño causado. ¿Sí? Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque ya no fue culpa de él, Adrijal. Adrijal lo puso de manera correcta. No se cayó de inmediato. Se cayó después por otra cosa. Entonces, es que todos son responsables. Así nos dice la varita. La primera pregunta, pero no me cuadra esta última alajá, porque hay una segunda varita que nos dice que también en este caso que lo colocó encima de la fila y después se cayó, ¿quién es hayab? Únicamente que el último, dice la segunda varita, y el resto están exentos de pagar por los daños causados. Estamos hablando cuando se cayó de la fila y causó un daño, ¿sí? Entonces, la segunda varita me dice que nada más el último está hayab, el adrijal y no el resto. Dice la Gemara, no hay contradicción. La varita, las varaitas están hablando en diferentes casos. Una está hablando en Shirut y otra en Kablanut. Explico. La segunda baraita, que dice que nada más el último está hayab en este caso, ¿sí? Está hablando de ¿qué? Está hablando en Shirut, cuando cada uno fue contratado para ese trabajo. El cargador, el burro para el burro, el de este para cada uno para este. Cuando ya apenas ya cada uno acabó su trabajo, ya acabó, ¿qué responsabilidad tiene después? Te la di, no tuve ningún daño que causé, ya no tengo responsabilidad. Por eso, cuando el último viene y la pone y se cae, ¿qué es responsabilidad del adrijal? Y el demás está exento. Sin embargo, la primera varita está hablando en Kablanut. ¿Qué es Kablanut? Cuando entre todos se comprometieron a hacer el trabajo, entre todos juntos, a hacer este edificio. Y entonces, entre todos lo recibieron, entre 10 personas. Entonces uno dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cortar del monte, yo voy a traerlo de aquí, yo voy a moverlo del burro, todos están comprometidos hasta que se acabe hasta el último segundo. Nadie se exenta apenas acaba su trabajo. Es Kablanut, todos son responsables en que el trabajo se haga. Por lo tanto, también al final, si pasó un daño, ¿responsabilidad es de quién? De todos los que se comprometieron a ser partícipes en que se haga este edificio. Y por lo tanto, cuando el cantero, por decir, o el conductor del burro, ¿sí? No acabó su trabajo, sino hasta que se acabe el trabajo, porque entre todos quedaron que todos nacemos responsables de que el trabajo se haga, y por lo tanto todos siguen siendo responsables, y por lo tanto la primera baita nos dijo que todos están hayabim. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.